Juliana Pasa es el hombre que va a protagonizar los grandes cercos contra la ciudad de La Paz. Tras la acción contra Sorata del sobrino de Túpac Amaru, Andrés, que ha construido un dique que fue desbordado arrasando a la población sorateña y ahogando a la mayor parte de sus habitantes, Túpac Katari cierra los caminos de acceso al Valle Paceño y va a mantener un sitio de varias semanas. El primer sitio duró 109 días. Katari está al mando de 40.000 hombres que caen sobre 10.000 españoles. Gran parte de la población murió de hambre, pero los indios no pudieron apoderarse de la ciudad por falta de armamento adecuado. Algunos mestizos traicionaron a los jefes indios que fueron entregados a los españoles. Entre los traidores, Mariano Murillo, a quien Túpac Katari le cortó ambos brazos, enviándolo con una carta a Sebastián de Segurola, defensor de la ciudad. Tras el primer cerco, los indígenas vuelven a tomar posiciones y esta vez construyen un dique para inundar la ciudad. Pero este revienta antes de tiempo sin causar el daño esperado. Los virreyes de Lima y Buenos Aires, percatados de la grave situación, envían destacamentos a defender la ciudad. Llega entonces el general Reseguín, enviado de Buenos Aires, derrota a las huestes de Túpac Katari, quien tiene que replegarse al santuario de Peña. En la batalla es apresada la heroica mujer del caudillo, Bartolina Sisa, colaboradora de Juliana Pasa y jefa activa de la rebelión. Pocos días después del episodio, es traicionado por un compañero, Tomás Incalupe, que lo entrega a los españoles. El oidor de Chile, Francisco Tadeo Díez de Medina, es implacable. Hay que hacer lo mismo que se hizo con Túpac Amaru. Atado de brazos y piernas a 4 caballos, es descuartizado por estos y su cabeza enviada a La Paz como muestra de escarmiento. Han sido varios meses terribles en la primera mitad de 1781 que preanuncian la caída del Imperio Español. El Juliana Pasa, grita por la pampa, canta Pachamama. La complejidad del mundo indígena, quechuas, aymaras, guaraníes, para mencionar solo 3 ejemplos que establecen una totalidad, pero estamos hablando de más de una cuarentena de lenguas, más de una cuarentena de pueblos distintos que van a ir marcando sus propias personalidades a partir de sus propias visiones culturales, va a poder encontrar un camino, un destino común a partir de una palabra que fue mestizaje. El mestizaje que nace en el siglo XVIII, cuando va a complementarse la transformación de la sociedad. Cuando después de los años y de los momentos duros del comienzo del proceso de conquista y de la institucionalización de la colonia, establecemos un mundo que va a empezar a compartir elementos y que además va a ser étnicamente distinto. Es a partir del mestizaje que se comprenderá el nacimiento de la República y que se deberá ver el conjunto del mundo indígena en el contexto de la nueva nación. La República, el 6 de agosto de 1825. ¿Comprenden quienes van a firmar el Acta de la Independencia el país que reciben? ¿Comprenden la sociedad y cómo está estructurada? ¿Se han dado cuenta de qué cantidad y qué importancia tiene el mundo indígena en esa nueva nación? Las respuestas básicas hasta muy avanzado el siglo XX son no. Esos hombres no comprendieron el país que recibían o el país que estaban independizando. Por ello, para el mundo indígena, para los pueblos de los Andes, hay un nuevo momento crucial que va a cambiar sus vidas y ese momento es 1952. La revolución que trae la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa. Aún ese cambio fundamental, ese salto gigantesco no será suficiente. Y aún después de 1952, la construcción de un país de igualdad sin exclusiones y sin racismo será todavía una tarea dura, difícil y sangrienta. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia
con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques, rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice: los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias, leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente: ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto. A la salida de Bolívar y con el gobierno del mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, cuya madre, Juana Basilia Calahumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de los llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra. Y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer, en el fondo, la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema, pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achá establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secano. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero. Pocos años después, en 1866,
comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual, previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos, sin cuyo requisito la tierra pasaba al Estado en el plazo de 60 días. El gobierno se reservaba el derecho de rematar esas propiedades a quien le interesara. El despojo se hizo con empleo del ejército y con abusos y matanzas de indios. Los beneficiarios fueron muchas veces gente del propio gobierno.